¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Dilo al Mundo, en el que vamos a compartir un contenido que nosotros presentamos en mayo de 2019, pero que con el transcurrir del tiempo va cobrando cada vez más relevancia, se va haciendo cada vez más patente. Es un estudio que marcó en mi persona un antes y un después en la comprensión de las profecías de la Biblia, especialmente del libro del Apocalipsis, porque tiene que ver con entender los textos en su contexto. Y cuando uno logra eso, la verdad que el panorama se amplía mucho. Se llama 7 batallas, la llave del Apocalipsis. Me gustaría aconsejarles que puedan traer sus Biblias para poder hacer el estudio juntamente con esto, ir corroborando también los versículos que se van diciendo y buscarlos a través de la Biblia, y también si gustan tener algo para anotar, porque es mucha la información que se transmite en este programa. Entonces es necesario que si ustedes por alguna cosa no entendieron alguna parte, puedan poner pausa, repetirla, ya que y si es necesario verlo más de una vez. Y al hacerlo en YouTube podemos tener esa posibilidad, ¿no?, de repetirlo y reverlo. Especialmente abierta en el capítulo 12 de Apocalipsis. Vamos a estar estudiando todo este capítulo, pero de manera especial nos vamos a concentrar en tratar de entender cuál es el momento de una gran batalla que se da en el cielo. Figura allí en el versículo 7, dice: después de esto hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Después de esto ya no volverían al cielo, dice aquí el texto. ¿Cuándo sucedió esto? Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿En qué momento fue lanzado el diablo para nunca más volver al cielo? Después dice el versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿En qué momento el diablo acusaba y ya no puede seguir acusando desde el cielo? ¿En qué momento Jesús obtiene en qué momento viene la salvación? Porque Jesús obtiene el poder, el reino y la autoridad. Porque en ese momento es lanzado fuera el diablo, que viene con grande furia, dice más adelante, a la tierra, sabiendo que le queda poco tiempo, pero al mismo tiempo se oye una gran voz en el cielo. Podríamos decir que es un ungimiento sobre Cristo para darle mayor poder, mayor autoridad. Como rey, ¿no? Como rey de reyes y señor de señores. Es algo que se va a verificar luego en varias profecías de la Biblia, especialmente del Apocalipsis, este momento en que se oyen voces en el cielo que proclaman la gloria y la autoridad de Cristo, ¿no? A partir de ese momento. Es como que casi todo el libro de Apocalipsis ronda alrededor de este punto, de este momento en el que Cristo obtiene el poder en el cielo. Sí, y eso es una demostración también de cómo va a terminar esta batalla, ¿no? El final de la historia de nuestro tiempo, porque nosotros tenemos que estar en el lugar, nosotros queremos estar en el lugar ganador. Claro. Sabemos que aquí Cristo va a recibir un reino, y entonces ojalá nosotros podamos formar parte de él. Y tenemos que tener en cuenta que el libro de Apocalipsis en sí mismo es un libro escrito para el tiempo del fin. Las cosas que están pronto a suceder cuando está cercana la venida de Jesucristo. Entonces, si esta es una gran batalla que se da en el cielo, en ese contexto, y es descrita en este libro que nos está hablando acerca del fin de los tiempos, necesitamos entenderlo como no lo hemos hecho quizás hasta ahora. Como decías vos, si es necesario, veámoslo más de una vez, pero tratemos de entender todos los argumentos que se presentan aquí. Es un estudio puesto a consideración, así que
Sí. Si quieren hacernos llegar sus bueno, comentarios. Y nosotros también tenemos que tener la mente abierta, ¿no? Porque tal vez hemos leído ya este capítulo anteriormente y nos han dado una explicación, pero necesitamos abrir nuestra mente para ver qué es lo que dice la Biblia exactamente, y además poder ver si lo que se va a decir en este programa está de acuerdo con ello o no. Si está bien sustentado. Para poder creerlo o no. Y les recordamos también que ustedes pueden dejar sus comentarios, preguntas a través de nuestras redes sociales que van a estar apareciendo a lo largo de este programa. Miren, yo les voy a contar un poquito la intimidad de cuando presenté este tema, ¿no? Detrás de cámara. Fue en Batallas de Fe Puerto Rico y vemos parte de la audiencia. Era al cierre de una batalla de fe que era doble. O sea, primero estuvimos en Florida, en Estados Unidos, y este ya era el último día de la serie que se presentó en Puerto Rico. A mí me tocaba el último tema, el tema de cierre, y la verdad era un sábado a la tarde que estaba, digamos, con mucha presión encima. Estaba colaborando en aspectos técnicos también, y bueno, en ese momento es como que no me sentía bien para presentar el tema, y recuerdo que me fui a una habitación, a un cuarto, y allí, en soledad con Dios, le dije, bueno, Señor, si tú quieres que yo presente este tema, si tú me has traído aquí para esto, tienes que darme tranquilidad. Y la verdad que Dios fue muy bueno, e inmediatamente yo sentí una paz, un alivio, y mi mente estuvo, como dice, relajada, como para poder transmitir este conocimiento que es mucho, que es arduo, que, como decías, si hay que verlo más de una vez, les recomendamos, pero es importante que tengamos en claro Apocalipsis 12. Constituye uno de los núcleos del Apocalipsis y necesitamos entenderlo bien, necesitamos entenderlo en su contexto en el que fue dado para alcanzar una comprensión real de las profecías de la Biblia. Entonces, sí, porque yo creo que muchas personas también lo hemos comprendido de una manera distinta. Nos los han enseñado desde hace mucho tiempo diferente, así que... Pero por ahí tomado así con pinzas, ¿no? Un versículo acá, otro versículo allá, sí, pero no en su contexto. No en su contexto y no como que en la amplitud de este capítulo. Entonces, creo que realmente es necesario también que nosotros estemos dispuestos a abrir nuestra mente a poder ver una nueva manera de ver las cosas, ¿no? O sea, y podamos ver si está de acuerdo con lo que dice la Biblia o no. Tratar de tener la mente abierta a los argumentos presentados, los argumentos inspirados de la palabra de Dios, sí, ¿no? pedirle al Espíritu Santo que pueda guiarnos también. Y queremos aprovechar también si es que hay alguna de las personas que han organizado estas batallas de fe, de mandarles un saludo, que realmente nosotros nos recordamos mucho de todas las personas con las que hemos trabajado en todas nuestras batallas de fe, porque es una bendición poder ver cómo en el mundo hay personas que están dispuestas también de servir a Dios. Así es. Bueno, sin más, los dejamos en compañía de 7 batallas, la llave del Apocalipsis. Dios les bendiga. En Apocalipsis 12, nosotros encontramos la descripción de una batalla entre Cristo y Satanás, entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Yo he encontrado que este punto, que a veces no terminamos de entender, constituye uno de los núcleos centrales del capítulo 12 de Apocalipsis, pero también de todo el Apocalipsis, y que si entendemos mejor a qué se está refiriendo esta porción de la Escritura, vamos a comprender mejor no solo el Apocalipsis, sino también toda la Biblia y todas las profecías de la Biblia. Este tema se titula 7 batallas porque les voy a presentar 7 grandes acontecimientos y conflictos o batallas que se han dado entre Cristo, o se darán también entre Cristo y Satanás, que describen y ejemplifican y marcan el eje del gran conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y su enemigo, el diablo. 2 de estas batallas van a ser dadas en el contexto celestial y 5 de ellas, las 5 restantes, en la tierra. Y después van a ver, a medida que avancemos, la interrelación que se encuentran entre cada una de ellas.
El texto que queremos entender hoy se encuentra en Apocalipsis 12, 7 al 9. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí nos revela la palabra de Dios que se produjo una gran batalla en el cielo. Pero, ¿cuándo se produjo esta batalla? ¿Alguien puede levantar la mano con seguridad y decir, ¿fue en tal momento? Veo una mano. Dice, en la cruz. Pero el problema es que la cruz fue en la tierra. Y aquí dice el cielo. Bueno, a medida que vayamos avanzando, yo no quiero poner en compromisos a nadie, porque la idea es presentar todas las batallas y que podamos identificar de cuál de ellas se está refiriendo en la plenitud del cumplimiento. Porque vamos a ver que este texto se puede aplicar a más de una batalla. Y Elena de White, a quien yo considero profeta también, y yo me voy a basar, es una aclaración, un paréntesis, en la Biblia y el Espíritu y Profecía, los textos que considero inspirados por Dios. Pero aunque se puede aplicar a más de una batalla, esta va a tener un cumplimiento cabal, específico, según entiendo en la historia de la humanidad. La primera batalla entre Cristo y Satanás, la conocemos todos, se da en el cielo y se da en el contexto de la rebelión de Lucifer, cuando Dios estaba por crear al hombre y el diablo se siente ofendido porque no se lo consulta a él en este maravilloso plan de crear la tierra y sus habitantes. En ese momento él siente envidia de Cristo y empieza la rebelión. Y aunque podríamos aplicar el texto que leímos recién fuera de su contexto, o sea, sin tener en cuenta lo que dice Apocalipsis 12 antes y después a aquella batalla en el cielo, vamos a ver que Elena de White, aunque usa un texto muy parecido, palabras muy similares, no da como referencia Apocalipsis 12, 7 al 9 al describir aquella batalla. Ella dice: el gran Dios podría haber expulsado inmediatamente del cielo a este archiengañador, pero este no era su propósito. Daría a los rebeldes una justa oportunidad para que midieran su fuerza con su propio Hijo y sus ángeles leales. En esa batalla, cada ángel elegiría su propio bando y lo pondría de manifiesto ante todos. Entonces hubo guerra en el cielo. Imagínense, el cielo es un lugar de dicha y de paz como no existe en otro lugar del universo, donde todo es felicidad, armonía y amor. Y de repente, ¿vieron cuando en un partido de fútbol se empiezan a pelear las hinchadas? Primero quizás los equipos y se mete la hinchada y es una batalla campal. El cielo, que era un lugar de dicha y paz, se transformó en eso, en una batalla campal donde estaban todos contra todos, en dos bandos. Y dice que Dios podría haber evitado eso, pero lo permitió. ¿Para qué? Para que cada uno se posicionara por sí mismo en alguno de los dos bandos. Dice, entonces hubo guerra en el cielo. El Hijo de Dios, el príncipe celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se le unieron. El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Toda la hueste celestial reconoció y adoró al Dios de justicia. Ni un vestigio de rebeldía quedó en el cielo. Todo volvió a ser pacífico y armonioso como antes. Los ángeles lamentaron la suerte de los que habían sido sus compañeros de felicidad y bienaventuranza. El cielo sintió su pérdida. La paz volvió al cielo, pero ya no estaban todos los que habían antes. Había una pérdida. Habían seres que habían sido creados y que antes compartían la dicha de Dios, que ahora ya no estaban más con ellos. Ahora, Dios podría haber eliminado al diablo ahí. Sin embargo, Él permitió
así como lo han explicado aquí, que el mal se desarrollara ¿por cuánto tiempo? 6.000 años más 1.000 años de descanso, donde el diablo va a estar atado en la tierra. Por 7.000 años, una semana milenial le dio al mal y al diablo para que desarrollara su gobierno. Ahora, el diablo se fue del cielo pesando contra Dios o acusando a Dios de que era autoritario, de que era injusto y de que él no cumplía su propia ley de amor, diciendo, esta ley no sirve y tú, Dios, eres injusto. Dios vio bien que eso se desarrollara para que su nombre fuera limpiado, no por fuego del cielo, sino porque todos reconocieran la justicia de Dios. Así fue que el mal llegó a la tierra y cuando Adán y Eva fueron creados, se le permitió elegir a quién iban a servir, a quién iban a adorar, a quién iban a obedecer. La segunda batalla se da aquí en la tierra, cuando Adán y Eva fueron creados, y es ya no por el dominio del cielo, sino por el dominio de la tierra y en relación a la adoración de los hombres. ¿A quién iban a adorar Adán y Eva? ¿A Dios, obedeciendo su palabra, o al diablo, obedeciendo la de él y creyendo sus palabras? Aunque en un principio pareciera que el diablo sale victorioso de esta segunda batalla en la tierra por Adán y Eva, cuando engaña a Eva y hace que tanto la mujer como el hombre pequen y coman del fruto prohibido, Dios sale al frente nuevamente y se pone al frente precisamente de Adán y Eva y dice, esta batalla también es conmigo. Los venciste a ellos mediante engaño, pero yo voy a pagar el precio de ellos, el precio de su pecado. Si Jesús no hubiera salido al frente en ese preciso momento, la humanidad entera habría sido a la manera de los demonios, siervos de Satanás, completamente entregados al poder del mal. Sin embargo, porque Dios se puso al frente de esta batalla y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, el hombre iba a tener una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios iba a enviar a la tierra al segundo Adán, quien iba a cumplir la ley, iba a pagar el precio del pecado como un cordero sustituto. Decíamos, pareciera que el diablo sale victorioso. ¿Por qué? Porque vence a Adán y Eva, obtiene el control y el dominio de la tierra y en parte también de sus habitantes, aunque Dios pone enemistad entre el hombre y Dios. Pero aquel que había sido expulsado del cielo vuelve a recuperar el derecho de participar de las cortes y asambleas celestiales. Ya no como el ángel más encumbrado del cielo y siervo de Dios, sino como el representante de la humanidad. Y el libro de Job da testimonio de ello, cuando dice que Satanás se presenta ante Dios y le dice a Dios, ¿de dónde vienes? Y dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Vengo de vigilar mis posesiones. Pero Jesús es el que sale vencedor, pero en una victoria un poco extraña, basada solo en el poder de su palabra. Sobre Dios seguía pesando la misma acusación, injusto, aún en esta ocasión. Pero Jesús dijo, yo voy a pagar el precio de su pecado. El creador de cada átomo que existe en el cielo y en la tierra, en todo el universo, se endeuda a sí mismo hasta la muerte. Dios deudor. ¿Cómo puede ser que el creador de todo lo que existe y el que tiene el oro, la plata y todo lo que hay en los cielos y en la tierra se endeude? Pero no un poquito, hasta la muerte, por amor al hombre. Él en ese momento le dio al diablo un pagaré. Yo voy a pagar. Dios se endeuda. ¿Qué dijo el diablo en ese momento?
Dice, cuando Satanás supo que existiría enemistad entre él y la mujer, entre su simiente y la simiente de ella, se dio cuenta que su obra de depravación de la naturaleza humana sería interrumpida, que de alguna manera el hombre sería capacitado para resistir su poder. Nosotros tenemos que ser capacitados para resistir el poder del diablo. Sin embargo, cuando el plan de redención se dio a conocer, Satanás se regocijó con sus ángeles al pensar que por haber causado la caída del hombre, podría ahora hacer descender al Hijo de Dios de su elevada posición. Satanás declaró que hasta la fecha sus planes habían tenido éxito en la tierra y que cuando Cristo tomase la naturaleza humana, él también podría ser vencido y así se evitaría la redención de la raza caída. Aquí el diablo dijo, está bien, Cristo va a conservar a la raza humana y va a seguir poniendo enemistad entre ella y yo. Pero así como vencí a Adán y Eva, cuando Jesús descienda de su elevada posición y se haga un siervo y se haga hombre, así como lo anticipó, lo voy a vencer igual que vencí a Adán y Eva. Y voy a triunfar sobre Dios, porque yo ya vencí sobre la humanidad, dijo. Y con sus demonios todos siguieron apasionados en la lucha contra Dios. Entonces la primera batalla se da en el cielo, cuando se revela Lucifer. La segunda se da en relación a la tierra y sus habitantes, la adoración de los hombres. La tercera batalla, ¿cuándo es? Cuando Moisés resucitó. También se da en la tierra. Dice la Biblia, consideremos estos dos pasajes combinados, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y otro pasaje de Judas 1:9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Quién dice que estaba contendiendo con el diablo? Miguel. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. En esta ocasión también se utiliza el nombre de guerra de Jesús, que creo que se utiliza 5 veces en la Biblia, para describir una lucha, una contienda entre Miguel y el diablo. ¿Por quién? Por el cuerpo de Moisés. Pero dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué? Vean esta cita. En este episodio, Cristo ejerció por primera vez su poder a fin de quebrantar el poder de Satanás y dar vida a los muertos. Aquí comenzó su obra de vivificar lo que había muerto. De ese modo, testificó que era la resurrección y la vida, y que tenía poder para rescatar a quienes Satanás había hecho cautivos, por lo que aunque murieran, volverían a vivir. Una pregunta se había levantado. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y esa pregunta ahora tenía respuesta. Este acto fue una gran victoria sobre los poderes de las tinieblas. La manifestación de poder era un testimonio incontrovertible de la supremacía del Hijo de Dios. Satanás no esperaba que un ser que había muerto volviese a vivir. Creía que la frase polvo eres y al polvo volverás le concedía la posesión indiscutible de los cuerpos de quienes habían fallecido. Ahora comprendía que eras despojado de su presa, que los seres mortales podían volver a vivir después de la muerte. Por eso reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Hasta ese momento, ¿cuántos habían pecado? Todos. Entonces Satanás decía, todos estos merecen la muerte y murieron y fueron hechos polvos. Yo estoy custodiando el imperio de la muerte. Todos estos son míos. Cuando se encuentra que viene Miguel, el mismo que se había enfrentado allá en el cielo, y le dice, ¿a qué vienes a mis territorios? Y Miguel dice, a resucitar a Moisés. ¿Cómo? Moisés es mío. Yo me lo llevaré. Y empieza a decir, no, porque este pecó, y empezó a decir un montón de cosas. Este es mío. ¿Y qué dijo Jesús?
Jehová te reprenda. Resucitó a Moisés y se fue. Y se lo llevó al cielo. Esta fue la batalla por el imperio de la muerte. El otro había sido por el imperio ¿de qué? De la vida, de los vivientes. Esta por el imperio de la muerte. La cuarta batalla se da en la cruz del Calvario. Recién decíamos, la mayor de todas las batallas. Se desarrolló durante los 33 años y medio que duró la vida de Cristo aquí en la tierra, pero de manera especial durante los 3 años y medio que duró su ministerio, comenzando desde el desierto de la tentación. Cuando Jesús iba a nacer, el diablo hizo que los poderes civiles quisieran, mandaran a matar a todos los niños menores de 2 años. Desde ahí el diablo ya sabía que estaba por nacer el Mesías y quiso exterminarlo. Pero cuando iba a comenzar el ministerio de Cristo y Jesús fue bautizado en las aguas del Jordán y ungido por Dios Padre y el Espíritu Santo, dice que fue llevado al desierto de la tentación. Y ahí empezó una gran batalla de Cristo en carne humana y el diablo a semejanza de ángel de luz. Aquella batalla que se había anticipado en el Edén tenía ahora campo de batalla acá en la tierra. En la cruz, Cristo, como segundo Adán, vence al diablo en carne humana, demuestra el verdadero carácter de Dios y de su ley, cumple sus promesas de pago por Adán y Eva, Enoc, Moisés, Elías y todos los salvos, aplasta la cabeza de la serpiente y recobra para sí la representación de la humanidad en el cielo. Volviendo a la batalla anterior, cuando él resucita a Moisés, ¿saben qué? Él volvió a firmar otro pagaré, otro documento de pago. Porque ¿qué pasaba si Cristo no moría en la cruz del Calvario? ¿Qué pasaba con Moisés, el que había venido a resucitar, según la justicia de Dios? Entonces, cuando Dios expulsa al diablo del cielo, lo hace en base a su autoridad, diciendo, yo aquí gobierno, y ya se demostrará quién es quién. Pero lo hace endeudándose también. Y ya vamos a ver que la victoria de Cristo en la cruz no es solo por los de la tierra. Pero con Adán y Eva vuelve a firmar otro pagaré. Y con Moisés vuelve a firmar otro pagaré. Y cuando se llevó a Enoc, también vuelve a firmar otro pagaré. Y acá en la cruz del Calvario, Él cumple todas esas promesas de pago y demuestra ante el universo entero quién es quién. Y ahí demuestra que Dios es amor y que es justicia. Ahora, ¿el conflicto terminó en la cruz? En ese momento se definió la cuestión entre Cristo y Satanás, se demostró sus caracteres, pero dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, la profecía de Daniel 9. Luego vendría ¿quién? El desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, no se acabó todo en la cruz, tenía que continuar la historia y se le daría más poder incluso al desolador, que es el diablo. Pero luego de vencer al diablo ahí en la cruz, Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y dice también Hebreos 2.14 y Colosenses 2.15, Cristo destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, aunque esta batalla es importantísima desde el punto de vista de quién es el que tiene la razón entre Dios y el diablo, yo entiendo que no podría tratarse específicamente de la batalla de Apocalipsis 12, 7 al 9, por una sencilla razón. La batalla de la cruz se da en la tierra, no en el cielo. Dice Elena de White en relación a este tema, Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer y con su último aliento exclamó, consumado es.
Primera de Juan 19:30. La batalla había sido ganada. Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como vencedor plantó su estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo entre los ángeles! Todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo y Satanás, derrotado, sabía que había perdido su reino. Y a continuación, Elena de White describe el significado que tuvo esta victoria, no entre los hombres, porque Cristo había quedado solo aquí, sino entre los seres celestiales. Dice: había una maravillosa labor que Cristo debía realizar cuando vino a nuestro mundo. Satanás estaba manejando las cosas como le placía. El enemigo, como príncipe del mundo, había reclamado este territorio como suyo. Cristo vino a disputar el poder y la pretensión de Satanás y a rescatar a la raza humana de su poder opresivo. El campo de batalla estaba ¿dónde? Aquí, en este pequeño planeta. También en su libro El deseado de todas las gentes, ella dice: el clamor consumado tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. La gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. Hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos que no habían caído. El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían comprendido sus principios y no habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. A continuación, ella hace aplicación de Apocalipsis 12, en este caso 10, en el contexto de la batalla de la cruz. Ella dice: si se hubiese podido encontrar un pecado en Cristo, si en un detalle hubiese cedido a Satanás para escapar a la terrible tortura, el enemigo de Dios y del hombre habría triunfado. Cristo inclinó la cabeza y murió, pero mantuvo firme su fe y su sumisión a Dios. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás vio que su disfraz había sido arrancado, su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales. Desde entonces, su obra sería restringida. Cualquiera que fuese la actitud que asumiese, no podría ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusar ante ellos a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropas de negrura y contaminación de pecado. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Sin embargo, Satanás no fue destruido entonces. Los ángeles no comprendieron, ni aún entonces, todo lo que entrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud, y por causa del hombre, la existencia de Satanás debía continuar. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. El hombre debía elegir a quién quería servir. Entonces aquí nos está diciendo claramente de que en ese momento se oyó un grito de triunfo y el diablo fue arrojado del cielo. Y que ya no tuvo más la posibilidad de acechar a los ángeles, porque ellos comprendieron, aunque en parte, el carácter malvado de Satanás. Ahora, ¿el hombre había comprendido esto? Pónganse en el momento de la crucifixión de Cristo. ¿Cuántos estaban de parte de Cristo y cuántos estaban de parte del diablo? ¿Cuántos estaban comprendiendo la verdad y cuántos estaban siendo engañados por el diablo? Jesús dijo, antes de morir, las últimas frases, ¿cuáles fueron? Antes de consumado es: Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Por causa del hombre que no sabía lo que estaba haciendo, porque aún continuaba siendo engañado y vencido por el diablo, a excepción de Cristo, el mal debía seguir desarrollándose. Hasta aquí el diablo había vencido sobre la humanidad, pero no sobre Cristo. Y aquí Cristo es el primero que vence sobre el diablo. Pero fíjense qué dice la escritora Elena de White en relación a nosotros. La misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios y el honor de Cristo están comprometidos en la perfección de carácter de su pueblo. ¿Queda alguna duda? Dice, el honor de Dios y el honor de Cristo están comprometidos en la perfección de carácter de su pueblo. La misma imagen de Dios ha de reproducirse en la humanidad. En nuestra generación esto tiene que hacerse una realidad. Nosotros estamos llamados a cumplir esta promesa. Porque esta generación es la que tiene que vencer sobre la bestia, sobre el trono de la bestia, sobre el número de su nombre y sobre el diablo. Hasta ahora hemos sido vencidos, pero somos llamados a vencer sobre el diablo. La victoria de Cristo en la cruz arrojó nuevamente al diablo a la tierra. Y tal como lo describe Elena, dando como referencia Apocalipsis 12:7, Cristo recobra la representación de la humanidad y clarifica el carácter de Dios ante todos los seres celestiales. Ahora, ella también dice en The Spirit of Prophecy, una colección no traducida al español, a la muerte de Jesús, los soldados habían visto la tierra envuelta en una profunda oscuridad al mediodía. Pero en la resurrección vieron que el brillo de los ángeles iluminaba la noche y escucharon a los habitantes del cielo cantar con gran alegría y triunfo: has vencido a Satanás y los poderes de la oscuridad, has tragado la muerte en victoria. Y oí una voz fuerte que decía en el cielo: ahora ha venido la salvación y la fortaleza y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos es abatido, es vencido, quien los acusó ante nuestro Dios día y noche. Y continúa, el derrocamiento de Satanás como acusador de los hermanos en el cielo se realizó por la gran obra de Cristo al renunciar a su vida. La victoria o el derrocamiento sobre Satanás se da en la cruz. El derecho, Cristo lo obtiene en la cruz. Pero tengan en cuenta que las profecías de la Biblia son dinámicas, no son estáticas, abarcan periodos de tiempo. Y fíjense lo que sigue diciendo. A pesar de la oposición persistente de Satanás, el plan de redención se estaba llevando a cabo. Se estimó que el hombre tenía suficiente valor para que Cristo sacrificara su vida por él. Satanás, sabiendo que el imperio que había usurpado le sería arrebatado, ¿cuándo? Al final, decidió no escatimar esfuerzos para destruir a la mayor cantidad posible de las criaturas que Dios había creado a su imagen. Entonces, ¿cuándo iba a ser arrebatado el imperio? Al final. Entonces, el diablo es derrotado ahora, pero al mismo tiempo dice, después de la mitad de la semana vendrá el desolador, por 1260 años. Hay procesos dinámicos en las profecías de la Biblia. Y aunque aquí Cristo obtiene el derecho por la eternidad, veamos si el texto de Apocalipsis 12 tiene otros cumplimientos. Surge la pregunta, ¿la expulsión del diablo en este caso sería definitiva? ¿La expulsión del cielo? Ya había sido expulsado en el conflicto inicial, en la primera batalla, cuando se rebela. Ahora vuelve a ser expulsado cuando Cristo obtiene nuevamente la victoria sobre él, triunfando en la cruz. Pero
¿Volvería el diablo a tener acceso a las cortes celestiales? Muchos dicen que no. Y eso es lo que hemos creído hasta ahora. Ahora, déjenme tratar de responder esa pregunta en la continuidad de este estudio. Pero antes de seguir avanzando en todas estas batallas, hemos visto 4 hasta aquí, nosotros los adventistas del séptimo día entendemos que el juicio de Dios comenzó ¿cuándo? En 1844. Y que está dividido en 3 etapas. Primero, desde 1844 hasta la segunda venida de Jesús, se da el juicio investigador, donde se deciden los casos de todas las personas, los muertos primero y luego los vivos. Luego viene el juicio de revisión, que es cuando los seres humanos que han sido salvos obtienen la facultad de ser jueces, tanto de los ángeles como de los seres humanos en el cielo, por 1000 años. Cristo no va a ejecutar su sentencia hasta que los salvos la revisen. Eso es magnífico. Y luego viene la ejecución de la sentencia divina, luego del milenio. Esto es las 3 etapas del juicio de Dios. Juicio investigador, desde 1844 hasta la segunda venida de Cristo. Juicio de revisión durante el milenio y juicio de ejecución de la sentencia luego del milenio. También dentro del primer juicio, que es el que más nos importa en este momento, el juicio investigador, nosotros tenemos 2 etapas, el juicio de los muertos y el juicio de los vivos. Esto se encuentra en Daniel 7, 9 al 10, donde dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, aquí está describiendo las escenas del juicio de Dios. Y Ellen White dice al respecto: el tiempo señalado para el juicio de Dios al fin de los 2300 días, en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por este riguroso examen. Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros según sus obras. Ahora, hay una pequeña diferencia entre el juicio de los muertos y el juicio de los vivos. Ambos se van a decidir en base a las obras de las personas, porque son ellas las que testifican la fe de las personas. Pablo dice: yo te mostraré mi fe a través de ¿qué? De mis obras. Ahora, el juicio de los muertos se decide en base a un análisis minucioso de todas las obras que han hecho los muertos desde su nacimiento hasta su muerte. De sus obras también de arrepentimiento, de confesión, de fe, también de pecado. El juicio de los vivos también se va a realizar en base a un análisis de las obras de las personas, pero se va a decidir en base a una sola decisión que van a tomar las personas que van a marcar su destino eterno. Ellen White dice: el sábado será la gran piedra de toque de la humanidad. ¿Ustedes saben lo que es una piedra de toque? Bueno, si ustedes buscan en Wikipedia, van a ver que es algo así. Aquí hay un set con una piedra de toque. Es una piedra que sirve para conocer la pureza de metales como el oro y la plata. Se frota, se raspa una joya de oro en esta pieza que es una piedra dura compuesta de muchos minerales que no son afectados por los ácidos, y luego sobre esta piedra de toque se vuelcan ácidos, y si cambia de color o no cambia de color es lo que le muestra al joyero la pureza y la calidad, si es de
18 quilates, si es 14, 9 quilates el oro, ahí a través de esta prueba donde hay fricción, donde hay ácidos, a través de este fuego de los ácidos se conoce la pureza de los metales. Ahora dice, el sábado será la gran piedra de toque. Quiere decir Dios que el sábado va a ser la especie de una piedra de toque, donde se nos va a raspar, donde vamos a ser gastados contra esa piedra. Y se nos va a echar ácidos. Y ahí se va a ver de qué estamos compuestos. Veamos a ver si esto es congruente con el contexto en el que ella dice estas palabras. Terrible será la crisis a la que llegará a nuestro mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. Dilucidado así el asunto, cualquier que pisotee la ley de Dios para obedecer una ordenanza humana recibe la marca de la bestia, acepta el signo de sumisión al poder al cual prefiere obedecer en lugar de obedecer a Dios. La amonestación del cielo dice así: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe en su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que está preparado sin mezcla alguna en el cáliz de su ira. Pero nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad le haya sido presentada a su espíritu y a su conciencia, y que la haya rechazado. Hay muchas personas que no han tenido jamás la oportunidad de oír las verdades especiales para nuestros tiempos. La obligación de observar el cuarto mandamiento no les ha sido jamás presentada bajo su verdadera luz. Aquel que lee en todos los corazones y prueba todos los móviles no dejará que nadie que desee conocer la verdad sea engañado en cuanto al resultado final de la controversia. El decreto no será impuesto estando el pueblo a ciegas. Cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolución consciente. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una señal de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas acepta el signo de sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Si a nosotros se nos juzgara por cada paso que vamos cometiendo, ahora me aferro a Dios, ahora me suelto, ahora me aferro a Dios, ahora me suelto, ¿cuán difícil es decidir un caso así? Ah, pero es bueno. Ah, pero se volvió a equivocar. Ah, pero es bueno. Ah, pero se volvió a equivocar. Cristo va a permitir que se vuelva a producir conflicto, ya no en el cielo como en el principio, sino en la tierra, y que cada uno elija su propio bando. ¿Es congruente con cómo actúa Dios? Y ya no por decisión de Dios, que diga, ah, este es bueno y este es malo. No, por propia posición, por cómo yo me posiciono en el conflicto entre el bien y el mal, decido mi propio caso. Así como los ángeles decidieron de qué lado ponerse, yo y todos los vivos tendremos que decidir de qué lado ponernos. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con las batallas entre Cristo y Satanás? Pues a continuación voy a intentar demostrar que en el juicio investigador se van a librar dos batallas, una en el cielo y otra en la tierra. La quinta batalla, dijimos, la primera era en el cielo, con la rebelión de Lucifer, la segunda en la tierra, por el dominio de la tierra y de los seres vivientes, la adoración de los vivientes.
la tercera por el imperio de la muerte, la cuarta en la cruz del Calvario, la quinta batalla, yo entiendo que es el juicio de los muertos. Cuando cada caso vaya a ser presentado en el juicio de Dios, tenemos un juez, que es Dios Padre, tenemos un abogado, que es Jesús, tenemos testigos, que son todos los ángeles y los seres no caídos, y también hay un acusador. ¿Será que se le va a permitir la entrada al diablo en este juicio? ¿Será que se le permitió ya, porque se viene desarrollando desde 1844? ¿Qué les parece? Sin tener en cuenta los textos que voy a presentar, ¿qué convendría a la justicia de Dios? De que en el juicio donde se va a definir todo el conflicto entre el bien y el mal, ¿esté presente el diablo o no esté presente? Dios permitió que se desarrollara el mal durante 7.000 años y después, cuando hace su juicio, ¿no le va a dar oportunidad de hablar? Ahora consideremos algunas citas. Esta cita se encuentra en el Conflicto de los Siglos, específicamente titulado El juicio investigador. O sea, Elena de White está hablando del tema. Dice: mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. En el juicio investigador, Satanás acusa a las personas que van pasando por el juicio como transgresores. El gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, hacerles perder la confianza en Dios, separarse de su amor y transgredir su ley. Ahora, él señala la historia de sus vidas, los defectos de carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor, todos los pecados que le indujo a cometer, y a causa de estos, los reclama como sus súbditos. Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe. Y reclamando el perdón para ellos, levanta las manos heridas ante el Padre y ante los santos ángeles, diciendo: los conozco por sus nombres, los he grabado en las palmas de mis manos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Salmo 51, 17. Y al acusador de su pueblo le dice: Jehová te reprenda, oh Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿Está presente el diablo ahí? ¿Acusando a los hijos de Dios en ese juicio? Acá lo muestra presente. Después de que los indujera a cometer todos los pecados, dice, los presenta como transgresores. O sea, él los indujo a cometer y después los presenta y dice: no, ellos son míos. Y dice que Jesús levanta las manos heridas ante el Padre y dice: los conozco por sus nombres. ¿Cómo es que dice? Los conozco por sus nombres, los he grabado en las palmas de mis manos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Imagínense a Dios diciendo: miren, se arrepintieron y yo morí por ellos. Yo pagué el precio, porque ellos fueron engañados por este engañador, pero ni siquiera ahí los acusa. Jesús nunca ocupa el lugar de acusador. Esa es tarea del diablo. Y al diablo, tal como hizo en el caso de Moisés, oh casualidad, en un conflicto por el imperio de la muerte, en este caso en el juicio de los muertos, le vuelve a decir las mismas palabras: Jehová te reprenda, oh Satán. Le tapa la boca: Jehová te reprenda, yo morí por él. Ahora yo pregunto, en este caso el diablo ¿toma conocimiento de las personas que han muerto y que son reclamadas por Cristo? Sí, está ahí, abogando por su perdición y Cristo abogando por su salvación. ¿Quién es el que acusará a los hijos de Dios? Si Dios es el que intercede por ellos. Él se entera de todos los seres humanos que murieron y que serán salvos. ¿Va a suceder lo mismo en el caso de los vivos? Luego vamos a ver eso.
Así como Satanás acusaba a Josué y a su pueblo, en todas las edades ha acusado a los que buscaban la misericordia y el favor de Dios. Es el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12:10. La controversia se repite acerca de cada alma rescatada del poder del mal y cuyo nombre se registra en el libro de la vida del Cordero. Nunca se recibe alguno en la familia de Dios sin que ello excite la resuelta resistencia del enemigo. Pero el que era entonces la esperanza de Israel, así como su defensa, justificación y redención, es hoy también la esperanza de su iglesia. Amén. Ahora, la batalla de Apocalipsis 12, 7 al 9 dice que es entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Eso se cumplió en la primera batalla, en el inicio. En la cruz, ¿había alguno defendiendo a Cristo, algún ángel, batallando? ¿O Cristo tuvo que vencer solito en carne humana? Interesante, ¿no? No fue una batalla peleada con todos sus ángeles. Él vino solito como ser humano y ganó solito como hombre. Hasta sus discípulos se fueron. La batalla en la cruz del Calvario. Ahora, ¿podría darse el caso de que en el juicio de los muertos participe no solamente Satanás, sino también sus demonios? Cuando en Daniel 7 se describe el juicio de Dios, se dice, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Todos los ángeles de Dios le asisten en ese juicio. Porque ellos fueron los que estuvieron con las personas que van a pasar ahí. Ellos son los testigos. Llamen por favor a Abel. Abel no lo van a poder llamar, está muerto. Pero vamos a juzgar al caso de Abel. Abramos los libros en Abel. Pero que vengan también todos los ángeles que estuvieron con Abel. El diablo no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Él tiene a sus ángeles. Entonces, cuando se va a juzgar a Abel, o se va a juzgar a Noé, o se va a juzgar a Abraham, a cualquier persona que haya muerto, todos los ángeles de Dios que estuvieron involucrados en ese caso asisten al Hijo de Dios en ese juicio, trayendo todas las pruebas donde esa persona se arrepintió. Así como también, para que sea justo, todos los ángeles del diablo asisten al diablo trayendo todos los pecados que cometió esa persona y todos los registros que ellos tomaron acerca de esa persona que ha muerto, presentándola como el criminal más grande de la tierra. Por eso es que es una batalla entre Miguel y sus ángeles, contra el diablo y sus ángeles. Pero no es una batalla militar, como se dio en el principio. Es una batalla judicial. De hecho, si ustedes buscan el significado de la palabra, que dice ahí una batalla en el cielo, es una disputa en el cielo. Una disputa, ¿por qué? Como dice acá, la controversia se repite acerca de cada alma rescatada del poder del mal. Si nosotros tuviéramos conciencia de cuánto está en juego ante cada alma, el cielo, Dios y el diablo dejan todo en esa batalla, por cada alma. ¿Recuerdan ese pasaje donde Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo? Estamos tratando eso. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles y dice, no fue hallado lugar para ellos y fue arrojado a la tierra. ¿A qué momento se refería cuando Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo? ¿Se refería al momento original donde fue expulsado por primera vez? ¿Se refería al momento de la cruz? Vamos a leer una cita de Elena de White. Y yo creo que ustedes abran la mente porque nosotros debemos comprender la Escritura de esta manera. Escenas pasadas y futuras se presentaron a la mente de Jesús. Está comentando este pasaje.
Escenas pasadas y futuras se presentaron a la mente de Jesús. Esto es Deseado de toda la gente, página 455. Vio a Lucifer cuando fue arrojado por primera vez en los lugares celestiales. Entonces no, era sí. La primera vez que dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, Jesús la vio en este momento. Acá dice, vio a Lucifer cuando fue arrojado por primera vez de los lugares celestiales. Pero vio más que el pasado. Dice, miró hacia adelante, a las escenas de su propia agonía, cuando el carácter del engañador sería expuesto ante todos los mundos. Oyó el clamor, consumado es. Aquí es la segunda vez, el segundo cumplimiento, el cual anunciaba que la redención de la raza caída quedaba asegurada para siempre, que el cielo estaba eternamente seguro contra las acusaciones, los engaños y las pretensiones de Satanás. Acá están dos veces, las dos primeras veces que Satanás fue arrojado del cielo como un rayo. De paso, los querubines, que Satanás es un querubín cubridor, se mueven como rayos. Cuando dice que estaba el trono de Dios y se oyen truenos, voces y relámpagos que van y vienen, son los querubines y los ángeles más poderosos de Dios que van y vienen. En este caso, Satanás fue arrojado del cielo a la tierra como un rayo. Pero a continuación Elena dice en la página 455 del Deseado de todas las gentes, más allá de la cruz del Calvario, con su agonía y vergüenza, Jesús miró hacia el gran día final. Estas escenas pasadas y futuras implican también un cumplimiento, ¿cuándo? En el gran día final, cuando el príncipe de las potestades del aire será destruido en la tierra durante tanto tiempo mancillada por su rebelión. Contempló la obra del mal terminada para siempre y la paz de Dios llenando el cielo y la tierra. Entonces, esta cita, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, tiene tres cumplimientos, porque Jesús vio hacia atrás y hacia adelante. Ahora, veamos esa cita. Se encuentra en Lucas 10, 18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿De qué estaba hablando Jesús en ese momento? Ay de ti, Cosarín, ay de ti, Betsadia, que si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y en ceniza se habrían arrepentido. Por lo tanto, ¿cuándo? En el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Está hablando del juicio. El tercer cumplimiento que decía Elena. La sexta batalla, yo entiendo que se va a producir luego de que el diablo sea expulsado del cielo al concluir el juicio de los muertos. Y al ser expulsado del cielo, porque no solamente se va a juzgar a los muertos, sino a las instituciones que el diablo ha tenido en esta tierra, eso ya lo voy a comentar un poquito más en detalle enseguida. El diablo sabe de que está frente a la última oportunidad que Dios le va a conceder en esta tierra. En justa batalla, en medir fuerzas. Por eso va a descender con grande ira después de que termine el juicio de los muertos, sabiendo que le queda poco tiempo para alistar sus tropas y disputar la batalla sobre los vivos. Elena de White, en la introducción del conflicto de los siglos, dice: el Señor anunció por boca del profeta Joel que una manifestación especial de su espíritu se realizaría en el tiempo que predecería inmediatamente a las escenas del gran día de Dios. No es casualidad, no es porque lo hayamos planeado, pero que nosotros estemos rogando por la manifestación especial de su espíritu. Vuelvo a leer. El Señor anunció por boca del profeta Joel que una manifestación especial de su espíritu se realizaría en el tiempo que predecería inmediatamente a las escenas del gran día de Dios. Esta profecía se cumplió parcialmente con el derramamiento del Espíritu Santo el día del Pentecostés, pero alcanzará su cumplimiento completo en las manifestaciones de la gracia divina
que han de acompañar la gran obra final del Evangelio. El gran conflicto entre el bien y el mal aumentará en intensidad hasta la consumación de los tiempos. En todas las edades la ira de Satanás se ha manifestado contra la Iglesia de Cristo, y Dios ha derramado su gracia y su espíritu sobre su pueblo para robustecerlo contra el poder del maligno. Cuando los apóstoles de Cristo estaban por llevar el Evangelio por el mundo entero y consignarlo por escrito para provecho de todos los siglos venideros, fueron dotados especialmente con la luz del Espíritu. Pero a medida que la Iglesia se va acercando a su liberación final, Satanás obrará con mayor poder, descenderá teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea que Apocalipsis 12, ¿cuándo se va a cumplir? A medida que la iglesia se va acercando a su liberación final, Satanás obrará con mayor poder. Descenderá, ¿de dónde? Bueno, Apocalipsis 12 lo dice ahí, del cielo, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando nosotros citamos las palabras de Ellen G. White al describir la primera batalla, vimos que ella utilizaba un lenguaje muy parecido a Apocalipsis 12, 7 al 9, pero sin citar como referencia Apocalipsis, sino simplemente describiendo aquel suceso. Ahora sí dice Apocalipsis 12, 12 como referencia. Pero consideremos, por ejemplo, otra cita también del conflicto de los siglos, del capítulo titulado El tiempo de angustia. Dice así: el apóstol San Juan, estando en visión, oyó una gran voz que exclamaba en el cielo: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12, 12. Espantosas son las escenas que provocaron esta exclamación de la voz celestial. La ira de Satanás crece a medida que se va acercando al fin, y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia. ¿Cuándo Satanás va a obrar con mayor poder, con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo? Durante el tiempo de angustia. Entiendo yo que esto coincide con la abominación desoladora. Acá está diciendo: porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Podríamos decir que cada vez que Elena usa Apocalipsis 12, 12, o la mayoría de las veces, no lo he podido comprobar en todos los casos, pero ella lo usa en el contexto del tiempo del fin. Ahora, cuando acabe el juicio de los muertos, entiendo yo, y comience el juicio de los vivos, no solamente se va a haber pronunciado una sentencia sobre los muertos, porque Apocalipsis 17 revela que habrá otra sentencia también pronunciada. Dice: ven acá, Apocalipsis 17:1, uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas habló conmigo y dijo: ven acá, te mostraré la ¿qué? La sentencia ¿contra quién? Contra la gran ramera. Entonces, al concluir el juicio de los muertos, o en algún punto, se va a haber pronunciado una sentencia contra la gran ramera. Ahora, si nosotros avanzamos un poquito más, en Apocalipsis 18 se revela el fuerte pregón. ¿Y el fuerte pregón qué dice? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no se hagan parte de sus plagas. No recibáis parte de sus plagas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay tiempo de gracia en Apocalipsis 18? Sí. Estamos en tiempo de juicio. Pero ¿quién escucha esas palabras? ¿Los muertos o los vivos? Apocalipsis 18 se da a los vivos. En un momento en que en Apocalipsis 17, un poquito antes, ya se pronunció una sentencia contra la gran ramera. Por eso se dice: salgan de ella, pueblo mío, para que no se hagan partícipes de sus pecados. Porque sus pecados llegaron hasta el cielo
Y Dios se ha acordado de sus maldades y ha pronunciado una sentencia. Salgan de ahí. Esto es la demostración de que entre el juicio de los muertos y el juicio de los vivos, cuando todavía hay tiempo de gracia, hay personas e instituciones que han sido juzgadas. Y se empiezan a producir los dos bandos. Si yo me alisto de este lado, recibiré parte de la condenación, porque seré parte de sus pecados. Voy a compartir sus pecados. Si yo me voy para el otro lado, obedeciendo a Apocalipsis 18, voy a sufrir la ira del mundo, pero voy a recibir la protección de Dios y no voy a recibir la ira de Dios. Pero acá vemos que una vez que se ha llegado a cierto punto en el juicio de Dios, hay una sentencia sobre la gran ramera. Sobre el cuerno pequeño, como me acotan aquí, de Daniel 7. Pero cuando se está pronunciando esa sentencia, que parte de la humanidad ya ha sido juzgada, todavía hay oportunidad para otros que se les dice salir de ella, pueblo mío. Y nosotros sabemos que el juicio de Dios comienza ¿por dónde? Por mi santuario. Ahora, ¿cuál es el santuario de Dios? ¿Cuál es el templo de Dios? Todos decimos, nosotros, como el pueblo de Israel, que nos creemos los únicos en la tierra. Bueno, si decimos el santuario, el Israel de Dios únicamente es la iglesia adventista, pues entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque Ezequiel 9, 8 y 9 está describiendo ahí adoradores del sol y abominaciones en toda la dirigencia de esa iglesia. O nuestra dirigencia está copada completamente o está abarcando un poquito más que solamente la iglesia adventista. Ahora, yo creo que es esta segunda opción. Porque cuando se dice que el anticristo, ¿dónde se sienta? En el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces el templo de Dios incluye un poquito más que la iglesia adventista. Y se extiende ante la iglesia cristiana, la iglesia de Jesús, la que lleva su nombre. Por eso el anticristo se sienta en el templo de Dios, de la iglesia cristiana, haciéndose pasar por Dios y diciéndose su representante, el vicario de Cristo en la tierra. Por eso cuando el juicio de Dios comience, y en esto estoy de acuerdo con Mark Chambers, en otras presentaciones que he hecho, comienza por el templo de Dios en toda su extensión, principalmente por la dirigencia, el cuerno pequeño, el papado, Roma y todos los romanos, que se encuentran en las diferentes iglesias que constituyen Babilonia. Y aquellas que no las constituyen pero están infiltradas también serán juzgados, según yo entiendo. Porque el juicio comienza por los dirigentes, de arriba hacia abajo. No importa tanto la denominación, desde los que tienen más conocimiento, más poder y más influencia, hasta los más inocentes. Y ahora quiero mostrarles una cita. Yo recién les preguntaba, ¿será que Satanás conoce el destino de las personas en el caso del juicio de los vivos? En el caso del juicio de los muertos vimos que él se enteraba porque él veía a Cristo reclamar su sangre sobre ellos. Ahora, dice el Conflicto de los Siglos, página 676, así como Satanás influyó en Esaú para que marchase contra Jacob, así también instigará a los malos para que destruyan el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Como acusó a Jacob, acusará también al pueblo de Dios. Siempre, en todas las edades, el diablo ocupó la posición de acusador, pero más específicamente en el caso del juicio, entiendo yo. Cuenta las multitudes del mundo entre sus súbditos,
pero la pequeña compañía de los que guardan los mandamientos de Dios resiste a su pretensión a la supremacía. Si pudiese hacerlos desaparecer de la tierra, su triunfo sería completo. Ve que los ángeles protegen a los que guardan los mandamientos e infiere que sus pecados les han sido perdonados, pero no sabe la suerte de cada uno de ellos. Ha sido resuelta en el santuario celestial. Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios haciendo hincapié en sus pecados, el Señor permite probarlos hasta el extremo. En el juicio de los muertos, Él acusaba a los hijos de Dios, pero dice que Jesús reclama su sangre sobre ellos y le tapa la boca, como decíamos recién. Y Él se entera. Adán se salva, Abel se salvó, Set se salvó, y va perdiendo esa batalla, va perdiendo, hasta que es derrotado y es expulsado del cielo, para pelear la última batalla, la de los vivos. Pero como está acá en la tierra, furioso, sabiendo que le queda poco tiempo, sigue acusando a los hijos de Dios, ve mayor protección de los ángeles de Dios sobre ellos, y dice, infiere que sus pecados, donde en el juicio de Dios sobre los vivos, han sido perdonados y borrados, pero no lo sabe, no conoce. ¿Por qué? Porque ha sido expulsado del cielo. ¿Cuadra? Ustedes analícenlo. Este es un tema de estudio para analizar. ¿Y qué dice? Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios, ¿dónde? En la tierra, porque ya no está en el cielo, haciendo hincapié en sus pecados, el Señor, ¿qué permite? Probarlos hasta el extremo. Podríamos decir que Satanás probó a Job hasta el extremo, ¿no? Bueno, algo parecido a lo que nos espera. Podríamos decir que Satanás y todo el cielo probó a Cristo hasta el extremo, ¿no? Bueno, algo parecido a lo que nos espera. Y nosotros vamos a tener que vencer para glorificar el nombre de Dios, no por nosotros, para glorificar el nombre de Dios, vencer al diablo aquí en esta tierra. Luego vamos a tener algunas conclusiones más acerca de esto, pero vamos a pasar a la séptima batalla. La última batalla entre Cristo y Satanás se da después de la segunda venida y después del milenio, cuando Jesús y todos los redimidos, después de la revisión del juicio de Dios, vuelven a la tierra. El diablo se cree que va a tener una nueva oportunidad, esta vez por las armas, de tomar la ciudad celestial y de hacerse del árbol de la vida y de todas las fuentes de poder que existen en Dios. E insta a los malos, después de la segunda resurrección, la de los malvados, haciéndolos creer que Él los ha resucitado para que peleen contra Dios. Pero esta batalla va a ser otra contundente derrota de Satanás. No podrá ni siquiera contar a los malvados entre sus súbditos. Al principio los organizará, pero fíjense lo que dice. A pesar de que Satanás se ha visto obligado a reconocer la justicia de Dios y a inclinarse ante la supremacía de Cristo, su carácter sigue siendo el mismo. O sea, al principio se fue del cielo, fue expulsado del cielo diciendo injusto, injusto. Ahora que en la tierra, luego del milenio, Él sabemos que tiene que postrarse ante la justicia de Dios. Y dice, a pesar de que Satanás se ha visto obligado a reconocer la justicia de Dios y a inclinarse ante su supremacía o ante la supremacía de Cristo, su carácter sigue siendo el mismo. El espíritu de rebelión, cual poderoso torrente, vuelve a estallar lleno de frenesí, determina no cejar en el gran conflicto. Ha llegado la hora de intentar el último y desesperado esfuerzo contra el Rey del Cielo. Se lanza en medio de sus súbditos y trata de inspirarlos con su propio furor y de moverlos a dar inmediata batalla. Esta es la última batalla entre Cristo y Satanás, la séptima. Si ustedes continúan leyendo la cita, dice que ya no
no tendrá a nadie porque van a ver que están perdidos y todos se van a volver contra Satanás. Ahora, para que veamos la congruencia y si esto es un texto o un estudio que proviene de Dios o no, yo quiero mostrarles algo. Y es la correlación entre estas batallas. Ustedes saben que la Biblia ha sido escrita en un lenguaje quiasmo, creo que se dice, donde se repite al principio y al final una misma idea, después en la segunda posición y la penúltima una misma idea, encontrándose al centro lo mayor y más importante de todo. Al principio, en la primera batalla, en la rebelión de Lucifer, tenemos el inicio del conflicto en el cielo, donde Satanás es expulsado del cielo. En la séptima batalla, en la coronación de Cristo, luego del milenio, tenemos el fin del conflicto y la expulsión del diablo no solamente del cielo, sino del universo. Para siempre dejarás de ser. No hay lugar para el diablo ya en el universo. Dice Elena de White, el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan la vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Así como la paz volvió al cielo, en la séptima batalla la paz volverá al universo entero. Y vamos a haber sentido la pérdida también. Pero gracias a Dios eso va a ser pasado y Dios enjugará las lágrimas de todos los ojos. Fíjense la segunda. En el jardín del Edén inició el conflicto por los vivos, por la adoración de los hombres. ¿A quién iban a obedecer? ¿A Dios o al diablo? El juicio de los vivos es el fin del conflicto por los vivos. Y así como Adán y Eva tuvieron una prueba, un árbol del conocimiento del bien y del mal, que tenían que pasar esa prueba y obedecer a Dios antes que a Satanás y mantenerse sin pecado a riesgo de morir, en la sexta batalla va a haber otra prueba, otra piedra de toque, que es el sábado, y que va a definir el conflicto por los vivos. ¡Ay, qué simple era! Una fruta, comer o no comer. Un día, otro día. Está en juego la adoración y la obediencia de los hombres. ¿Ven el correlato? Inició el conflicto por los vivos, se define el conflicto por los vivos. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Estoy leyendo Apocalipsis 12, 10 al 11. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y también Apocalipsis 7:14 dice, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Adán y Eva fue vencido por el diablo, pero los redimidos de la última generación vencerán al diablo. Adán y Eva necesitaron la sangre de un cordero para poder tener una nueva oportunidad. Los redimidos de la última generación vencerán al diablo y a la bestia por medio de la sangre del cordero, como dice acá. Porque habrán lavado sus ropas en la sangre del cordero. Bueno, acá yo ya se los mostré, que cuando Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, dijo el Señor te reprenda. Y también en las escenas del juicio de los muertos, vuelve a contender con el diablo diciéndole las mismas palabras, el Señor te reprenda. Pero al medio de este gran conflicto que está correlacionado entre el principio y el fin, que lo que pasó en el Génesis encuentra cumplimiento en el Apocalipsis y conclusión, se encuentra la mayor de todas las batallas.
de la cual aprenderemos por los siglos de los siglos la ciencia de Dios. Si hay una batalla de la que se hablará por la eternidad, no va a ser de la del juicio de los vivos, en la cual yo vencí al diablo. No. Va a ser la cruz de Cristo. Dice Elena de White, al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. En su oración por sus discípulos dice, yo les he manifestado tu nombre, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pero no solo para sus hijos nacidos en la tierra fue dada esta revelación. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles y será su estudio a través de los siglos sin fin. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. No hay otra batalla mayor. En esa batalla Cristo demostró quién es Dios, reveló su nombre, misericordioso y piadoso. Hasta entonces era sabio, justo, pero ahí demostró su nombre como misericordioso y piadoso. Y eso es lo que revela a Dios, la cruz de Cristo. Ahora, si hemos comprendido estas 7 batallas, ¿se comprendieron? ¿Puedo ver sus manos? ¿Puedo escuchar un amén? Si hemos comprendido estas 7 batallas, vamos a poder comprender mejor Apocalipsis 12. El texto clave es este. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, repasemos, yo les invito a que busquen sus Biblias, Apocalipsis 12, a ver si lo podemos entender completo, de principio a fin. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. ¿A quién representa esta mujer? A la iglesia de Dios. ¿Desde qué momento? Dice, clamaba con dolores de parto. ¿Quién estaba por nacer? Cristo. Yo creo que es un poco después del Edén, que es justamente cuando está por nacer Cristo. Las profecías de la Biblia siempre parten de una época contemporánea al profeta y se extienden de ahí para adelante. Eso pasa en Daniel. Nosotros podemos ver que las profecías de Daniel 2 y 7 arrancan de un periodo, pero la profecía de Daniel 8 arranca, si no recuerdo, creo que es 8, arranca después, porque ya había pasado a Babilonia y vino Medo-Persia. Entonces, en los primeros 2 versículos se presenta a uno de los actores y el momento de la profecía. La iglesia de Dios, que está por tener a la simiente de la mujer, clamando con dolores de parto. Está por nacer Cristo. Y Nerón manda a matar a todos los niños. Miren si, Herodes, miren si será dolores de parto. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Acá se está presentando el otro actor. Está la iglesia con la simiente de la mujer que está por nacer y está el dragón que dice que lo identifica como el que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Cuándo? En un principio. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Entonces acá está el momento.
Es la mujer estando para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. O sea, nació Cristo, hizo su obra y fue arrebatado, ascendió a los cielos. Fíjense qué rápido avanza la profecía. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después de la mitad de la semana, donde cesaría el sacrificio y la ofrenda, vendría el desolador. Por eso la mujer tiene que huir al desierto. Ahora, fíjense que aquí la profecía avanza rápidamente, pero existe una continuidad temporal. Identifica a los actores, la iglesia, la simiente y el dragón. El momento está para dar a luz. Da a luz y es arrebatado. Y luego los 1260 días proféticos o años de persecución. Existe una continuidad, una linealidad en el desarrollo de la profecía. Y han pasado rápidamente, se han numerado casi al pasar algunos puntos de anclaje, tales como que se trata de un conflicto celestial, porque la mujer y el dragón aparecen en el cielo, con repercusiones terrenales, porque está por nacer la simiente de la mujer en la tierra. Que la profecía inicia o tiene un punto de inicio en los momentos donde está por nacer Cristo, que éste es arrebatado para reinar en el futuro y que luego la mujer, es decir, la iglesia, debía sufrir por 1260 días de persecución. ¿Cómo sigue? Y acá vamos llegando al punto central. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Y el texto que hemos leído. ¿Después de qué? Bueno, si nos atendemos a la rigurosidad del texto y del contexto, hasta aquí sería después de los 1260 años. ¿Cuándo comenzó el juicio? 1844. ¿Cuándo terminaron los 1260 años? 1789. ¿Encaja? 1798, perdón. Entonces, después de los 1260 años, hubo una gran batalla en el cielo. La batalla por los muertos. El juicio de los muertos. ¿Se entiende? Ahora, no nos quedemos con esto solamente. Aunque hasta aquí no hay ningún indicio de interrupción en la visión. Y existe un conector de posterioridad. Dice, después una batalla en el cielo. Si nosotros queremos aplicar este texto a otra batalla, tenemos que salirnos del contexto en el cual está escrita. Ahora, no nos quedemos solamente con esto, con esa palabra después. Sigamos leyendo el contexto posterior, a ver qué indica. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. En el conflicto inicial, Satanás volvió al cielo. En el conflicto en Miguel y sus ángeles inicialmente, Satanás luego volvió a tener lugar acceso al cielo. Por lo tanto, acá no se estaría cumpliendo. Dice, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Si hemos prestado atención, solo 2 de las 7 batallas se dieron en el cielo. Aquella inicial y esta. Y vamos a seguir leyendo el contexto, a ver si nos dice más acerca de cuál es el momento. Continúa la Biblia. Entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo,
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, y ¡ay! De los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Esta palabra, ¡ay! ¿En qué contexto la leen otras veces en Apocalipsis? En la quinta trompeta, es la primera vez que se dice ¡ay! Vendrían 3 ay sobre la tierra. Y aquí se utiliza esa palabra. Ahora, si fuera aquella primera batalla en el cielo, ¿la autoridad de Cristo vino en aquel momento? No. Ni siquiera cuando Cristo venció en la cruz del Calvario recibió la autoridad como rey. Porque Jesús en ese momento fue ungido como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec en el cielo. Y tal como dice el Salmo 110, Dios le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Jesús empezó a oficiar, no como rey, teniendo la autoridad de rey, sino de sacerdote, de sumo sacerdote en el cielo. Dice Elena de White, la obra de Cristo finalizó cuando murió en la cruz, clamando a gran voz, consumado es. El camino estaba abierto y el velo se había partido en 2. Ahora los pecadores podían acercarse a Dios sin presentar ofrendas sacrificiales, sin el servicio de un sacerdote. El Señor Jesucristo sería sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El cielo era su hogar. Había culminado su labor en el terreno de la humillación y su conflicto. Ascendió a los cielos y para siempre está sentado a la diestra de Dios. Y consideren esta otra cita donde Elena de White declara que el señorío le sería entregado a Cristo luego de 1844. Se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 533. Y aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de días de grande edad e hiciéronle llegar delante de él y fuele dado señorío y gloria y reino y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio y su reino no se corromperá. La venida de Cristo aquí no es su segunda venida a la tierra. Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Esta venida y no su segundo advenimiento a la tierra es la que la profecía predijo que se había de realizar al fin de los 2300 días en 1844. Entonces, a la conclusión de su obra de mediador, Cristo va a obtener el señorío. Quiero avanzar un poquito más rápidamente para poder concluir, pero yo quiero mostrarles que Cristo va a tener 3 ungimientos. Cristo fue ungido como Cordero de Dios en las aguas del Jordán. Cristo fue ungido como sumo sacerdote en el día del Pentecostés, tal como lo expuso hoy el pastor Mark Chambers en el sermón de la mañana. Y Cristo va a ser ungido como Rey de Reyes luego del juicio de los muertos, entiendo yo. Dice, entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Luego de qué? De que fuera expulsado el diablo. Según yo entiendo, después de que termine el juicio de los muertos, donde ya no se halle lugar para el diablo en el cielo. Ahora, ¿será que Cristo se va a vestir de sus ropas reales en ese momento, cuando sea ungido como rey? Vamos a ver que el acto de toma de poder de Dios, de Cristo, la asunción de poder por parte de Cristo también va a estar dividida en 3 etapas. A Dios le encanta el número 7 y el número 3. Va a ser ungido como rey luego del juicio de los muertos, en eso que estamos estudiando. Pero ahí
no va a terminar el tiempo de gracia. Ahí es donde se va a producir el derramamiento del Espíritu Santo. Para la última gran batalla por la adoración de los hombres, el juicio de los vivos. Cristo se va a vestir de ropas reales cuando acabe el tiempo de gracia. Pero ¿será que Cristo va a ser coronado en ese momento? No. Cristo recién va a ser coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores luego del milenio, cuando retorne a la tierra junto con todos los salvos y el diablo tenga que reconocer su justicia. Recién ahí se va a producir el acto de coronación de Cristo ante el universo celestial, en la tierra. Veamos un ejemplo con el rey David. ¿Cuándo fue ungido como rey el rey David? Bastantes años antes, o algunos años antes, de que entrara en posesión de ese reinado. Cuando Saúl aún gobernaba Israel. Y desde que fue ungido, el Espíritu de Dios tomó posesión de David y salió a pelear, por ejemplo, contra David y Goliat. De la misma manera, Cristo, cuando sea ungido, el Espíritu Santo va a descender sobre él y sobre toda su iglesia y va a salir a pelear contra Goliat en la última gran batalla por los vivos. Acá, cuando David fue ungido como rey, ¿tenía vestiduras de rey? No. Recién se vistió de rey cuando murió Saúl. Ahora, ¿se lo había coronado como rey? No. Después de varios años, cerca de 7 años creo, y después de vencer a sus enemigos, a los que le disputaban el poder, fue coronado como rey cuando todos los del pueblo de Israel y de todos los pueblos vecinos vinieron al acto de coronación de David. David es un tipo de Cristo. Lo mismo sucederá con él. Ahora, sigamos analizando el contexto, a ver si esto es congruente. Dice, y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Nosotros como adventistas del séptimo día, sabemos que la bestia, ¿cuántas veces va a perseguir a la iglesia? 2 veces. En la Edad Media la persiguió y cuando vuelva a resurgir del abismo, la Biblia dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Entonces yo entiendo de que cuando el diablo sea arrojado nuevamente a la tierra, cuando se le cierre el poder de seguir acusando a los hijos de Dios en el cielo, retornará con gran poder nuevamente para perseguir a la mujer. Y mientras se produce la abominación desoladora y la persecución de los hijos de Dios, Dios va a estar derramando su espíritu al mismo tiempo sobre su iglesia. Y ahí se va a producir el conflicto por los vivos. Continúa el texto, y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por 1 tiempo, 2 tiempos y la mitad de 1 tiempo. Acá cuando dice a su lugar, y hay otras traducciones que dice para que volviese al desierto, está dando la idea de que no es su primera huida al desierto, está volviendo a un lugar que ya conoce, a su lugar, al desierto, porque se trata de la segunda persecución del diablo sobre su iglesia. En periodo de tiempo es el mismo, en uno simbólico y en otro literal. Pero los tiempos y la mitad de 1 tiempo, de Daniel 7:25, por ejemplo, tienen una doble aplicación, en mi entendimiento, para los 1260 años de persecución, como cuando vuelva a perseguir a la mujer luego del juicio de los muertos y se esté desarrollando la disputa por los vivos. 3 años y medio de prueba, así como Cristo tuvo, va a tener la iglesia de Dios en el tiempo del fin. Si ustedes ven
En toda la historia, tiempos, en la mitad de un tiempo, anuncian tiempos de angustia y de prueba. Chequen en sus Biblias. Ahora, ¿qué va a pasar en ese entonces? Yo quiero que ustedes puedan comprender esto, porque esto es el sustento teórico de mucha información que hay alrededor de tiempos en la mitad de un tiempo. Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. ¿Qué significan las aguas en la Biblia? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Durante los 1260 años de persecución anteriores, ¿fue la gente la que persiguió a la iglesia de Dios? No. Pero acá dice que la serpiente arroja agua como un río. Quiere decir que los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas van a intentar ahogar a la iglesia de Dios en este tiempo. En el tiempo, según yo entiendo, de la segunda etapa de persecución, de tiempo en la mitad de un tiempo. Ahora, fíjense esta cita. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. ¿Quién va a conspirar? Las aguas. Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Porque el dragón va a arrojar a las aguas, a la gente sobre nosotros. Principalmente a los que se decían nuestros hermanos. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Suenan, ¿no? El pueblo de Dios, algunos en la celda de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes, compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. ¿Será que esto tiene correlación con lo que viene en Apocalipsis 12? Veamos. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. La tierra en este caso está simbolizando la obra de Dios de neutralizar lo que hace el diablo de arrojar a la gente en contra nuestra. Si las aguas representan a los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas que sostienen el poder del papado, el secamiento de las aguas simboliza el momento en que el papado pierde el poder sobre estos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Y saben cuándo va a suceder esto? Cuando se ha derramado la quinta y la sexta plaga. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Cuando cae la quinta plaga, ¿qué dice que sucede? Caen tinieblas ¿sobre dónde? Sobre el trono de la bestia. Todos los hombres en el mundo ven que están cayendo tinieblas y plagas, dice que se muerden las lenguas de dolor sobre la bestia y sus representantes. Y viendo que las plagas están cayendo sobre la tierra y que se señala cuál es el culpable por parte del cielo, dice que la sexta plaga seca el agua del río Éufrates para que esté preparado el camino para los reyes del oriente. ¿Quiénes son los reyes? Los verdaderos reyes del oriente. Dios Padre y Dios Hijo. Excelente. ¿Por qué se va a preparar el camino para los reyes del oriente? Nosotros en la historia de Babilonia encontramos el tipo de esto. Dice que los reyes del oriente, Ciro y Darío, representando a Dios Padre y a Dios Hijo, desviaron el lecho del río Éufrates y secaron el río que nutría
el poder de Babilonia e ingresaron por ahí. Y en una noche se terminó el poder de Babilonia. Lo mismo va a suceder en este caso. Cuando Dios derrame la quinta plaga sobre la bestia, se va a producir el secamiento de las aguas para que esté preparado el camino de los reyes del oriente. ¿Saben por qué? Analicen las batallas del pueblo de Israel. Cuando Dios quería luchar con sus enemigos, los confundía y arrojaba tinieblas para que se maten entre ellos. Cuando los hombres se den cuenta de que su caso es desesperado y que han estado luchando contra Dios, engañados por Babilonia, se van a volver contra Babilonia y se va a producir entre ellos, entre todos los malvados, sin la protección del Espíritu Santo que esté conteniendo los vientos, con los vientos sueltos, tal escena de lucha y de guerra entre los malvados, que si Cristo no interviene y no viene en ese mismo momento, se autodestruyen. Por eso está preparado el camino. Porque si Dios no obra en ese momento, se matan todos unos a otros. Bueno, esto Elena de White también habla específicamente sobre esto. Dice, multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. La quinta plaga. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado al otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes, las aguas, encolerizadas, se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios, olvidan el objeto de su ira sanguinaria, con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. Ahora, ¿qué va a pasar cuando el diablo pierda poder sobre las aguas? Bueno, la sexta plaga lo anticipa, dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Cuando el diablo pierda su poder sobre la gente, va a ir a los reyes de la tierra para congregarlos a dar batalla armada contra el Dios del cielo que viene en las nubes. Y esa batalla es la que se conoce como el Armagedón, donde el diablo, junto con los poderes militares de la tierra, intenta luchar contra Dios y sus escogidos. Dice Apocalipsis 12:17, y este es el último versículo, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Lo mismo que anticipa la sexta plaga, que los demonios van a los reyes de la tierra para congregarlos a la batalla, es lo que dice el último versículo de Apocalipsis 12:17. Dice que se va a hacer guerra contra Dios. Según lo que yo he expuesto hasta aquí y lo que yo entiendo, yo veo continuidad temporal en Apocalipsis 12, desde el comienzo hasta el fin. Comienza cuando Cristo está por nacer y termina con la gran batalla del Armagedón. Y no hay interrupción en el desarrollo de la profecía. Hay una continuidad temporal, tal como textualmente uno lo puede leer. Y eso tiene reflejo en la realidad y en todas las citas que hemos leído que apoyan esta interpretación. Quiero terminar este estudio con unos párrafos de Elena de White para que les quede en relación a qué tenemos que hacer. Dice ella, no es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugios en los lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar a las menores en busca de hogares retraídos,
en lugares apartados entre las montañas. Mientras se le mostraban a Juan las últimas grandes luchas de la iglesia con las potencias terrenales, también se le permitió contemplar la gran victoria final y la liberación de los fieles. Vio a la iglesia en conflicto mortífero con la bestia y su imagen, y la adoración de esa bestia impuesta bajo pena de muerte. Pero mirando más allá del humo y del estruendo de la batalla, hay una batalla por los vivos. Contempló a una hueste sobre el monte de Sión con el Cordero, llevando en vez de la marca de la bestia el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y también vio a los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y el número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios y cantando el himno de Moisés y del Cordero. Estas lecciones son para nuestro beneficio. Necesitamos afirmar nuestra fe en Dios, porque está por sobrecogernos un tiempo que probará las almas de los hombres hasta el extremo. Sobre el monte de las Olivas, Cristo explicó los terribles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas, principio de dolores. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los postreros días. Estamos en el mismo umbral de acontecimientos grandes y solemnes. La profecía se está cumpliendo rápidamente. El Señor está a la puerta. Pronto ha de empezar un periodo de interés abrumador para todos los vivientes. Repito, el Señor está a la puerta. Pronto ha de empezar un periodo de interés abrumador para todos los vivientes. Periodo, vivientes. Un periodo, yo entiendo, de 3 años y medio de interés abrumador, porque es relacionado con la abominación desoladora, que tiene que ver con los vivientes. Las controversias pasadas han de revivir y surgirán otras nuevas. Nadie sueña siquiera en las escenas que han de producirse en nuestro mundo. En el gran conflicto final, Satanás empleará la misma táctica, manifestará el mismo espíritu y trabajará con el mismo fin que en todas las edades pasadas. Lo que ha sido, volverá a ser, con la circunstancia agravante de que la lucha venidera será señalada por una intensidad terrible, cual el mundo no la vio jamás. Las seducciones de Satanás serán más sutiles, sus ataques más resueltos. Si fuera posible, engañaría a los escogidos mismos. Acá está diciendo que todo lo que ha sido volverá a ser, con la circunstancia agravante de que será marcada por una intensidad terrible. Los 1260 años de persecución volverán a ser con una intensidad terrible, yo entiendo, en 3 años y medio, en tiempo y la mitad de un tiempo, en el tiempo final. Les voy a leer, por último, la conclusión de lo que yo entiendo. Los relatos que Dios ha registrado de lo que ha ocurrido en el pasado, el Génesis señala el Apocalipsis, han sido dados tal como profecías para nuestras vidas, para nuestros días. Lo que sucedió con Esther y Mardoqueo fue algo que sucedió, pero fue registrado como una profecía para lo que sucederá en nuestros días. En este estudio hemos visto algo de cómo esto es una realidad. Lo que ocurrió con la primera generación nos señala lo que ocurrirá con la última. Lo que ocurrió con la primera resurrección de un justo nos señala lo que ocurrirá con todos los muertos que resucitarán en el Señor. Que Dios nos guarde de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero. Nos es necesario hacer las obras del que nos envió, entre tanto dure el día. La noche viene cuando nadie podrá trabajar. Entre tanto estemos en el mundo, seamos la luz del mundo. Porque la oportunidad
está pasando. ¿Y vos? ¿Qué estás haciendo?